Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la última edición de mayo de La Última Pregunta. El año todavía está arrancando en términos políticos y la campaña para el próximo 2027 está en ciernes. En algunos lugares ya está a la vista, pero en otras todavía sobre la mesa. Subyace ahí como en un mundo oculto, aunque hay muchos actores interesados en ponerse el traje de candidato que están trabajando por eso. En algunos casos a la luz del día y en otros tratando de, en los pasillos de la política, bregar por su figura. En el día de hoy vamos a tener un invitado, uno de los actores de la escena política nacional muy importantes que a veces parece teatralizar determinados momentos de la gestión legislativa. Estamos hablando del diputado nacional por Santa Fe, Esteban Paulón. Vamos a charlar sobre su confrontación con el presidente de la Nación, con Javier Milei, cómo ve también la provincia de Santa Fe, cómo ve el caso Adorni, que tanto lo ocupa en su agenda legislativa. Ha presentado proyectos, ha impulsado la interpelación del jefe de gabinete de ministros. Así que en un ratito nada más la charla con Esteban Paulón, y en el final, en el último bloque, lo de siempre, con Sole Saluso, nuestra productora estrella, vamos a charlar sobre los temas que nos interesan en Rafaela, en la provincia o en la nación. Es una charla de agenda libre. Ahora los auspicios y volvemos con una breve mirada sobre los asuntos locales. Auspician la 10ª temporada Food Solutions América. Te acompañamos desde la idea hasta el producto final, convirtiendo tu visión en una realidad eficiente. Food Solutions América. Soluciones e innovación para la industria de alimentos. Centro Asistencial. Medicina privada líder en Rafaela y la región. Un sistema solidario creado por la Asociación Médica del Departamento Castellanos. Acerma. Más de 25 años transformando el mercado del acero. En Rafaela, Avenida Prevístero Cerdán 330. Cristalsil. 30 años de experiencia en hielo molido y rolitos. Cristalsil, la fresca calidad. Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región. Liderando el desarrollo empresarial con calidad de gestión y servicio. Andrés Brarda, abogado, especialista en Derecho Laboral. Posgrado Universidad Nacional del Litoral. Accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Trámites ante Comisión Médica y Ministerio de Trabajo. Senador provincial por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo. Bien Sano. Comida saludable. Las Heras 447. Bien, en los últimos días hemos visto al Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la región haciendo lo que sabe hacer, esto de plantear temas estratégicos, mostrar figuras, mostrar músculo político, empresario, con una foto de los expresidentes que se reunieron, revitalizaron la agenda que el sector empresario propone al sector público de la ciudad, de la provincia de Santa Fe.
lo hemos visto reunidos, ahí está Pablo Laorden, Iván Acosta, que es el actual director ejecutivo de la gremial empresaria, no por mucho tiempo más, pero actualmente ocupa ese cargo. Gabriel Corrado, lo vemos también a Andrés Ferrero, Mauricio Risotto, Diego Turco, entre otros, y Diego Castro. Se juntaron y elaboraron un documento donde plantearon la necesidad de avanzar con las obras de infraestructura estratégicas que faciliten entonces la operatoria de las empresas. Esto, ¿por qué nos importa siempre a todos los rafaelinos? Porque a partir de tener una mejor infraestructura productiva, las empresas pueden planificar crecimiento y cuando crecen generan mano de obra. Así que bienvenido estos documentos que de alguna manera interpelan también a la política local y hacen gestionar quizás más rápido, a mayor velocidad, lo que hace falta para que el sector productivo pueda crecer. Es ese que distingue, el perfil productivo que distingue a Rafaela desde hace décadas, entonces sigue siendo de alguna manera el motor de crecimiento de Rafaela y toda su gran región. La semana pasada compartimos un video en tono de humor que había propuesto Brian Mayer, referente de La Libertad Avanza, quizás candidato a intendente en 2027 aquí en Rafaela, con una mirada crítica sobre la gestión del intendente Leonardo Viotti. Bueno, hay como una especie de respuesta en las redes sociales del intendente con un video mostrado con algunos vecinos, muy poquitos, pero vamos a compartirlo a ver qué dicen. Gracias por la fe. Cambió la persona. Gracias por la fe. Sí, como va, viejo. ¿Sí? ¿Le gusta? Sí. Bueno, le agradezco. Gracias por la fe. Sí, estoy orgulloso de su persona. Le agradezco. No se ve. Muchísimas gracias. Gracias. Siga, todos míos. Gracias. Hasta luego. No lo conocíamos. No. El intendente. Me habrás visto en alguna foto, pero personalmente no. Recién estamos apoyando. ¿Sí? ¿En serio? Te lo Bueno, juro. Gracias. Sí, ¿es cierto o no? ¿De qué hablaban? De que no nos también una ciudad. Falta todavía por mejorar. Voy a hacer todo lo posible por mejorar lo que falta. Que anden bien. Suerte. Muchas gracias. Suerte. Gracias. Que estés bien. Un gusto. Suerte. El intendente como un vecino más que se acerca a charlar, esa es la consigna del área de comunicación del municipio, del gabinete municipal, mostrarlo a un Viotti cerca de los vecinos para contradecir quizás algunos ejes discursivos de la oposición peronista que machaca con que Viotti no tiene plan, con que no tiene una mirada estratégica de Rafaela para la actualidad y para el futuro. Un Viotti que tiene que decidirse si quiere o no aumentar los impuestos municipales. Tiene muy pocos días para hacerlo. La actualización, si es que avanza, debería implementarse a partir de julio y para eso esta semana prácticamente debería ingresar el proyecto al Consejo Municipal con alguna propuesta. Decían entre el 10 y el 15% de incremento. Era un número en lápiz, en una hoja de papel, un borrador del Ejecutivo Municipal, pero habrá que ver porque el peronismo no está dispuesto a acompañar y la Libertad Avanza ha mostrado señales que tampoco, porque dicen que los últimos 2 años los impuestos aumentaron muy por encima de la inflación. Así que es una discusión pendiente, veremos qué pasa si realmente el oficialismo quiere exponerse a una discusión que puede ser incómoda o decide decir, bueno, sigamos hasta diciembre de esta manera. Además, mucha gente, muchos contribuyentes pagaron muchos impuestos desde enero hasta diciembre, o sea que no van a estar alcanzados por una posible actualización impositiva municipal. Y cerramos con un video que dio que hablar, muchas afirmaciones de García Cuerva, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, en el Te Deum del último lunes, frente a metros nada más del presidente Javier Milei, sentado solito fuera de su gabinete para escuchar el mensaje del hombre de la iglesia, el reclamo de la iglesia argentina. Vamos a compartir un minuto. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación. Porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio,
donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar. Hasta Jesús queda sorprendido de la fe de aquellos hombres que cargan al paralítico. El pueblo argentino es un pueblo de fe, un pueblo que a pesar de las crisis crónicas y dificultades constantes, sigue adelante y se pone la patria al hombro. De esa reserva espiritual heredada de nuestros abuelos brotan nuestra dignidad, nuestra capacidad de trabajo duro y solidario, nuestra serenidad aguantadora y esperanzada. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Duro, ¿no? Una descripción muy fuerte de la Argentina actual. Se lo dijo al presidente, que tiene un gobierno muy dividido y que minutos después se fue a la Casa Rosada, hizo una reunión, se mostró en el balcón de la Casa Rosada, hizo un simulacro de unidad mostrando a todas sus piezas que están enfrentadas, al menos en una misma foto. ¿Impactará esto en la gestión? ¿Impactará en los modos del presidente hoy por hoy, siempre con un discurso violento, agresivo hacia empresarios, periodistas, economistas? Vamos a ver, habrá que esperar para ver si este discurso de García Cuerva tiene algún impacto. Por lo pronto, desde algún sector libertario contraatacaron contra García Cuerva y le dijeron que era un militante con sotana y le recordaron algún álbum de fotos muy cercano a figuras del kirchnerismo. Hasta aquí entonces el desarrollo de esta breve editorial. Después de la pausa, el diputado nacional Esteban Paulón para seguir hablando de Santa Fe y de algunos temas del Congreso de la Nación y también de, bueno, cómo él mira, cómo él entiende debe ser el rol de un legislador nacional. Bien, ahora sí vamos a charlar con el diputado nacional santafesino, Esteban Paulón, muy reconocido, está con mucha actividad, altísima actividad en redes sociales, pero también en programas políticos argentinos. Es una de las figuras que de alguna manera sale todo el tiempo a contrastar con el gobierno nacional y en especial con el presidente Javier Milei. Saludamos entonces en la última pregunta aquí por Next de Rafaela a Esteban Paulón. ¿Cómo te va? Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Pero muy bien. Esteban, ¿cómo te trata esto de ser legislador nacional, de ser diputado por la provincia de Santa Fe? ¿Y cómo concebís vos el rol de legislador teniendo en cuenta que te encontramos muy activo en redes sociales, que te encontramos con una postura muy crítica con el gobierno nacional? Mira, en primer lugar decirte que es la primera vez que soy legislador, así que me encontré con la tarea legislativa. Creo que siempre hay que tratar de ponerle mucha energía y mucha pasión a lo que uno hace. Yo desde los 15 años soy militante político y uno, si bien no milita para llegar a un cargo, mucho menos un cargo electivo que depende del voto popular, nada, siempre estás abierto a las oportunidades o a las posibilidades que aparezcan. Y creo que a mí me toca una tarea importante porque junto con Pablo Farías somos los dos únicos diputados socialistas que hay en el Congreso. Por tanto, nuestro rol aquí en el Congreso excede lo que puede ser la representación específica de intereses particulares de la propia provincia de Santa Fe, sino que también hay una expectativa nacional de qué es lo que hacemos, cuáles son las posiciones de los legisladores socialistas desde todo el país, ¿no? El Partido Socialista es un partido nacional con desarrollo dispar en distintas provincias. Por supuesto, en Santa Fe tenemos nuestro mayor nivel de desarrollo, pero hay presencia en todo el país, en las 24 provincias, y por eso es importante la tarea que hacemos. Y te decía esto de la representación y tiene que ver con la otra pregunta que me hacías, porque creo que hoy en un contexto en el cual incluso nuestra posición es minoritaria y tal vez uno ve que el gobierno impulsa determinados proyectos, que muchas veces a pesar de la oposición firme que podamos hacer, no logramos
frenar la aprobación de tal o cual iniciativa, o no logramos impulsar las iniciativas propias nuestras, creo que tenemos un deber de representación de un segmento de la sociedad, de un sector de la sociedad que está disconforme con la marcha del gobierno, que siente que el esfuerzo que se ha hecho en estos 2 años finalmente no está dando frutos, que no comparte el estilo de conducción del presidente, que cree que hay temas que son muy importantes, como la producción, como la educación, como la salud, que el gobierno los va abandonando o no los ve. Hay una mirada muy sesgada y mucho esta expectativa de que finalmente los commodities mineros, gas, petróleo nos van a salvar, pero no hay una mirada del agregado de valor, de la cadena industrial. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos una trama pyme muy, muy grande. Allí en la zona de Rafaela, por supuesto, es tremendamente fuerte. Es como que uno no termina de ver, o hay sectores de la población que no terminan de ver hacia dónde va este modelo de Javier Milei. Ni que hablar de batalla cultural, la idea de una sociedad en la cual se puede insultar a cualquier persona, se pueden desfinanciar las prestaciones por discapacidad, se puede menospreciar a las personas por su orientación sexual o por dónde vienen o por cómo son. Me parece que hay una porción de la sociedad que está esperando una representación política ante estas situaciones, y también a nosotros nos toca ejercerla con convicción, con fuerza, con claridad, con nitidez, y obviamente proponerle a la sociedad cuál sería nuestro programa de gobierno, ¿no? Porque también, en definitiva, todos los partidos políticos no solo militamos para tener una banca en el Congreso y poder decir algunas cosas con algo más de amplificación que si la dijéramos en nuestra casa, sino que también queremos llegar al gobierno para transformar, como ha hecho el socialismo en la provincia de Santa Fe durante muchísimos años. Bueno, el socialismo, de hecho, el último lunes tuvo un encuentro multitudinario en la ciudad de Santa Fe, así que el socialismo está muy bien. Late, bueno, tiene funcionarios dentro del gobierno de la Municipalidad de Rafaela, de la Intendencia de Bioti también, o sea que hay un activismo muy fuerte, una militancia muy fuerte del socialismo en la provincia, y como decís vos, también con esta representación en el Congreso con Pablo Farías y con vos. Sí, porque nosotros queremos ser protagonistas del debate allí donde estemos. Obviamente en Santa Fe tenemos más fuerza porque hay un desarrollo mayor. Hemos sido gobierno de la provincia 12 años, formamos parte del Frente Unidos. Le damos nuestra impronta socialista a ese frente también. El Frente Unidos es una confluencia, una experiencia bastante novedosa de una coalición con actores que a veces parecen diferentes o parecemos diferentes, que ponemos nuestra cuota y nuestra identidad, y que eso logra una síntesis. Obviamente queremos conducir el Frente Unido, queremos que un gobernador o gobernadora socialista llegue a la Casa Gris, queremos seguir liderando los espacios legislativos, pero nos sentimos muy cómodos en un lugar en el cual expresamos nuestra voluntad de ser protagonistas. Y el acto que vos planteabas del lunes, organizado por el PS de la ciudad de Santa Fe, yo lamentablemente no pude llegar porque tenía compromisos acá en Buenos Aires, pero estuvo Mónica Feina en representación del Partido Nacional y Pablo, obviamente, Farías como diputado nacional. La verdad que expresó eso, ¿no? Un partido que está vivo, que va a dar la pelea, que se va a presentar a todas las categorías, que va a discutir, porque así es la democracia, esos son los instrumentos que tenemos, y porque creemos que nuestro aporte en Unidos es muy importante, pero creemos también que lo podemos hacer mejor y que tenemos ideas que van a enriquecer Unidos y que van a mejorar la gestión, así que estamos en esa tarea, es parte de la tarea política, y eso también lo expresamos a nivel nacional, donde hace una semana tuvimos un encuentro nacional presidido por Mónica Fein, que va a reelegir 2 años más como presidenta del partido, donde definimos que queremos ser protagonistas en la elección del 2027 con un programa, con propuestas concretas, con candidaturas, así que nos animamos a llevar nuestras ideas a la arena política y hacerle conocer a la gente, a la ciudadanía, qué es lo que estamos pensando para Argentina en el post-Milei. Bueno, cuando estuvo hace poco tiempo Adorni, te vimos ahí repartiendo por Orobo, tenés digamos, un concepto sobre la política, sobre la posibilidad de veces que hay momentos de jugar, de teatralizar algunas escenas, así que, bueno, ¿qué encontramos ahí a un Paulón con ese concepto de decir, bueno, reparto por Oro antes de la exposición de Adorni? Mirá, nosotros somos dos diputados nacionales y representamos una idea de 130 años. Y lo que tenemos que lograr es que nos escuchen, sin insultar, sin gritar. A mí no me vas a ver en una sesión argumentar ninguna posición política porque el otro es malo, porque tengo algún reproche personal con alguien. Yo aquí en la Cámara
me llevo muy bien con casi todos los diputados y diputadas de todos los bloques, ¿eh? De hecho, el otro día estuve en un programa de televisión esa la noche debatiendo con una diputada también muy polémica, que es Lilia Lemoine, y la verdad que debatimos ideas con mucho respeto. O sea, a mí me parece que alzar la voz sin gritar y hacer que nos escuchen sin necesidad de insultar ni denigrar a nadie es posible y llama la atención. Y te diría que no solo los porros o los pochoclos, sino en cada una de las intervenciones que yo hago, que son previas a la sesión. Por ahí la gente nos ve en el recinto y piensa que la sesión ya está iniciada. Una vez que inicia la sesión, yo me guardo la pochoclera, guardo los trajes, los carteles, y me dedico obviamente a seguir la sesión y a argumentar en mis posiciones. Pero la verdad que también decirte que nuestra posición en ese día que estuvo Adorni, más allá de darle un mensaje al oficialismo que había planteado esto como un show, y que el propio presidente de la Cámara de Diputados ha dicho traigan pochoclo porque Adorni se va a divertir, y la verdad que la primera parte cuando estuvo el presidente y más de 200 funcionarios públicos que un miércoles al mediodía no tenían otra cosa mejor que hacer que ir al Congreso, a algo que es prácticamente administrativo, este, la verdad que nos sirvió a nosotros para que casi 1 millón de personas vean mi participación en esa sesión en las redes sociales. Muy bien. Entonces, de alguna manera también, sin faltar el respeto, sé que esa estuvo un poquito ahí al límite y me lo han hecho saber algunas personas, o por lo menos algunas personas consideran que estuvo un poquito jugando al límite, pero también en un momento me disfracé de Eternauta y llamé la atención por el desmantelamiento de la ciencia o cuando reclamamos por las personas con discapacidad o por la educación pública. Me parece que son formas respetuosas, un poquito disruptivas, pero entretenidas sobre todo, de llamar la atención. Después atrás hay un mensaje. Eso es lo más importante. Si me quedo con el pochoclo solamente, no voy a ningún lado. Atrás del pochoclo hay un mensaje, hay una idea que queremos transmitir y nos ayuda a transmitirla mejor. Así que creo que también es parte de las nuevas formas de hacer política en las que todo lo que es insulto, grito, denigración, yo no lo comparto, no es el estilo de política que hago, así que Bien. prefiero repartir pochoclo y que me critiquen un poco por eso. Esteban, hablaste de educación, hablaste de discapacidad, sectores que han o sufren la motosierra del gobierno nacional, y hay otro que tiene que ver con las rutas nacionales, un tema que domina también la agenda por la desinversión que hace la nación en la tarea del mantenimiento básico de las rutas nacionales, un problema que está muy a la vista aquí en la provincia de Santa Fe. Nosotros desde Nextly compartimos hace algunos días una entrevista con un dirigente sindical de Vialidad Nacional, de la federación que representa a trabajadores de Vialidad. Vamos a compartir un pequeño testimonio de él y después te pregunto a ver cómo ves el tema. La primera etapa de concesiones Sí. que se adjudicaron el 7 de enero Sí. tiene que ver con el tramo conexión, el puente Rosario-Victoria y la famosa ruta del Mercosur, lo que es el tramo oriental, que es la ruta nacional 14 y la 12, que llega hasta el límite de paso de los libres. Eso se adjudicó el 7 de enero. Para que se den una idea, al día de hoy no han comenzado las obras, ni siquiera han presentado el plan de obras mejorativas. Eso sí, desde el primer día se está cobrando el peaje en este esquema que en este caso ha incorporado una cabina de peaje nueva. En el caso de las 2A, en la etapa 2 de la Red Federal de Concesiones, que se han adjudicado estos días 1.800 kilómetros de ruta, básicamente sobre la provincia de Buenos Aires y la Ruta Nacional 5 hasta La Pampa. Ahí se duplica la cantidad de cabinas de peaje, por decirlo de alguna manera, porque en realidad, para que se den una idea, para llegar de Buenos Aires a Bahía Blanca, hoy hay 4 peajes, vamos a pasar a tener 8. Bien, el dirigente hablaba sobre este proceso privatizador de las rutas, concesiones que vuelven como en los 90. ¿Qué pensás de todo esto? Desinversión y proceso de privatización. Déjame poner algo antes, impuesto a los combustibles líquidos. O sea, el mantenimiento de las rutas nacionales, y en Santa Fe tenemos varias, la 34, la 9, la 11, la 168, que están en algunos tramos realmente en un estado lamentable y lamentamos hace muy poquitito siniestros viales que se siguen llevando vidas. Ese arreglo lo estamos pagando con el impuesto a los combustibles, que ya es el impuesto que más ha crecido desde que Milei es presidente.
ocupa cada vez un lugar más preponderante en la recaudación, ocupa cada vez un lugar más preponderante en la tarifa de cada litro de nafta, gasoil que se carga para el campo o para la moto, para el auto, para hacer una aplicación o un rider, llevar un pedido. O sea, la gente que menos tiene o que más labura y que usa una moto, un auto o trabaja en la industria o en el campo, está pagando los arreglos de ruta que no se hacen. Ese dinero que tendría que estar destinado a la reparación de rutas nacionales y que es una confiscación que hace el gobierno nacional, hoy está yendo a rentas generales y aparte vamos a tener que pagar por partida doble con peajes las reparaciones de rutas en planes de obra que hasta ahora no es muy claro que efectivamente tengan algún impacto, cuáles son los plazos. Hay, te diría, un mantenimiento básico a cambio de la redeterminación de los costos de los peajes. Es cierto que la ruta 19, que la ruta 9 y que el puente Rosario Victoria ya tienen peaje, pero acá vienen peajes en otras rutas también, que la verdad es que hay que ver cuál es el plan de obra y en qué plazo se van a hacer las reparaciones. A mí lo que me preocupa es que el gobierno nacional sigue cobrando, sigue desviando fondos que debieran ir a Vialidad Nacional y que aparte esta idea de, viste, la descentralización de las rutas, o sea, las rutas nacionales tienen un sentido y que es unir al país y surcir las 24 jurisdicciones nacionales a través de las rutas por el comercio, por el traslado, por el transporte, por los temas personales, por los temas familiares. Es parte constitutiva, más aún en un país que ha desmantelado toda la red ferroviaria, ¿no? Vos decís, estamos en la cosecha gruesa, 1.100.000 camiones entran a la zona de Rosario. Llegá por la O12, pasá por el cruce de la O12 y la 34. Imposible. Atravesá la 34 de Santiago del Estero, pasando por Ceres, pasando por Rafaela, para ir al puerto. ¿Cuánto costo logístico tiene eso? ¿Y por qué lo tengo que pagar dos veces? Con el impuesto y con el peaje. Entonces ahí hay un tema que es un debate que nos tenemos que dar y el gobierno nacional lo que tiene que hacer no es eliminar la obra pública de Cuajo y pensar que el privado es milagroso y virtuoso y va a resolver todo sin corrupción ni nada. Lo que tiene que hacer el gobierno es hacer mejores controles en los procesos licitatorios, enviar el dinero a los gobiernos provinciales para que puedan hacer las rutas, sobre todo aquellas que tienen mucho impacto en la trama productiva nacional, y obviamente dejar de cobrar este impuesto confiscatorio que aparte termina financiando los gastos del Estado central y en ningún caso vuelven a cuál es su origen y cuál es su sentido, que es el mantenimiento de las rutas nacionales. Bien, Esteban, vamos a ir a una pausa, una breve pausa ahora y después retomamos el segundo bloque con varios temas también. El gobernador Puyaro, que fue nuestro primer entrevistado en esta 10ª temporada de La Última Pregunta aquí por Next. Y también el caso Adorni, de eso vamos a hablar en el próximo bloque. Ya volvemos, Esteban, aguantanos un ratito. Bien, estamos entrevistando a Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, de origen socialista, un partido socialista que hoy forma parte del partido de gobierno en la provincia, que tiene a Maximiliano Puyaro como gobernador. Y ahí va la pregunta entonces para Esteban, en esta noche de La Última Pregunta. ¿Cómo ves el gobierno de Santa Fe? ¿Cómo a la distancia, un poco desde Buenos Aires, cómo lo ves? Bueno, creo que un gobierno que marca, por supuesto, con contradicciones y con algunas cuestiones que todavía habrá que seguir trabajando y profundizando, pero creo que marca un contraste fuerte con lo que es la política nacional. Yo sé que muchas veces en el debate, al calor del debate provincial y en la disputa, algunos sectores del peronismo dicen Puyaro es Milei. La verdad que cuando uno ve la gestión y ve obra pública, ve políticas de salud, de educación, ve políticas vinculadas a género, a diversidad. O sea, la política de los derechos humanos no tiene nada que ver eso con el enfoque que tiene el gobierno nacional. Sobre todo sobre la concepción de que hay un rol del Estado, ¿no? Después podemos discutir, creo que ha habido algunos errores en la gestión y que de cara a la elección del año que viene, Unidos tiene que concentrarse en salir a conversar con distintos sectores sociales. ¿Cuáles errores, Esteban? ¿Cómo? ¿Qué errores, decía, algunos errores de gestión? No, me parece que hay alguna cuestión vinculada a sobrecargar
tintas en el debate público en relación a los gremios docentes y estatales, que creo que no va con la historia de lo que ha sido la tradición de la mayoría de los que venís de Unidos, digamos, si bien se incorpora el PRO y se incorporan otros partidos, los dos principales socios son el socialismo y el radicalismo, venimos del Frente Progresista, siempre con un muy buen diálogo con los gremios de docentes y estatales, creo que ahí sí hubo como un sobregiro en el medio de la discusión salarial. Hay que ir a hablar con esos sectores, hay que volver a convocarlos, hay que sentarse a pensar cómo pueden aportar a la construcción de nuestra propuesta política, pero creo que en líneas generales hay una idea de un rol del Estado, que el Estado tiene un rol, que Bien. tiene que ocupar un rol, que tiene que promover la producción, que tiene que garantizar la salud y la educación, que tiene que cumplir un rol en términos de la memoria, de los derechos humanos, de las políticas de igualdad en relación a las personas con discapacidad, personas del colectivo LGBT, las mujeres, trabajar en la violencia de género. Digo, nosotros estamos ante un gobierno, cuando vos decís Puyaro es Milei, Milei eliminó los programas para atender telefónicamente la violencia de género. Ya no te digo ni siquiera hogares para acoger a mujeres víctimas de violencia. Bien. Desfinanció el teléfono que te atendía para ver a dónde te derivaba. Eliminó presupuestos de educación, de salud, obviamente de obra pública en las provincias. Entonces me parece que, por supuesto que es un gobierno que tiene un sentido muy diferente, que tiene que avanzar y profundizar este diálogo con sectores sociales, de la producción y también de gremiales, pero me parece que es una orientación bastante interesante y que es un modelo que nosotros tenemos que poder plantearle al país sin corrupción, con mucha transparencia, que Esteban, ha sido nuestra tradición también en el gobierno de la provincia de Santa Fe. bueno, ahora al final de este bloque nosotros tenemos el nombre de la última pregunta, así que hay como unas preguntas sorpresa en un ratito nada más, así que ya te la anticipo. Bueno, Pero ahora vamos a compartir declaraciones que el propio gobernador Maximiliano Puyaro realizó a la última pregunta. Me ubican como acompañando las políticas del gobierno nacional y yo siempre, siempre estuve parado en el mismo lugar, que es la defensa de las pymes, la defensa de las industrias y de hecho las diferencias que he tenido con el gobierno de la República Argentina, con el presidente Milei, siempre fueron por defender la industria y el campo, porque siento que Santa Fe es industria y es campo. Yo vengo de un pueblo de 5.000 habitantes, que tenemos una industria frigorífica y tenemos campo. Y si eso no fuese de esa manera, mi pueblo no hubiese sobrevivido. Es más, mucha gente se hubiese ido a vivir a otro lugar. Con lo cual, yo he acompañado muchas políticas nacionales, pero siempre, siempre estuve parado al lado de la industria y al lado del campo porque siento que son los motores que tiene Argentina para salir adelante. Bueno, Esteban, de alguna manera es esto que decías vos también, ¿no? Que a veces lo Y ahí, muestran que Puyaro es Milei y no, ahí también respalda lo que decías anteriormente. sí, obviamente nosotros representamos a un partido político que tiene 130 años de historia y en temas del debate nacional, en el Congreso Nacional, a veces tenemos posiciones diferentes porque creemos que algunas de las propuestas que hace Milei no van a traer resultados positivos y impactan negativamente en un montón de temas que después, por suerte, tenemos un gobierno provincial que tiene cierta espalda para poder salir a morigerar, ¿no? Pero creo que en líneas generales coincidimos en que el Estado tiene que tener un rol, que ese rol pasa también por promover la industria, el comercio, apoyar a la agroindustria, al campo, obviamente también garantizar los derechos que constitucionalmente tiene que garantizar, que son la salud, la educación, la cultura, la vigencia de los derechos humanos. Así que son matices de miradas de entender que quizá algunas de las medidas que nosotros votamos en contra, como la ley bases o algunas otras medidas que en su momento con Mónica Fein y que ahora tal vez con Pablo Farías también hemos votado en contra de algunos otros integrantes del bloque del que formamos parte, porque tenemos una mirada distinta en cuáles van a ser los resultados de eso. Descuento la buena fe de todos, la verdad que siempre se hablan muy honestamente y muy sinceramente esas diferencias que tenemos y en ese sentido está bueno también que podamos pensar en un esquema en donde se puede construir unidad en la diversidad, donde no todo es, bueno, el líder baja una línea
nosotros representamos partidos políticos, Está tenemos bien. posiciones históricas sobre ciertos temas. La Ujú. reforma laboral era imposible de votar para los socialistas, la ley de glaciares era imposible de votar para los socialistas, pero siempre con total libertad y honestidad y siendo genuinos. Me parece que hasta en esas diferencias podemos sostener y seguir construyendo un espacio político común. Bueno, Esteban, nosotros estamos cumpliendo 10 años al aire aquí en Next y tenemos un archivo importante. Y fíjate vos lo que encontramos en un contexto, a quién encontramos con declaraciones que nos hizo a este programa hace 2 años, 3 años casi, 2 años y medio aproximadamente, contexto electoral, una semana antes del balotaje presidencial. Mirá. Nadie está evaluando una inflación para el año que viene por debajo de lo que va a ser este año. Este año estamos hablando, ya te digo, de probablemente un 180% de inflación. Ya varias consultoras están estimando una inflación del 300% para el año que viene. Acá lo importante es si, independientemente de la inflación, que por supuesto nos pega a todos, por supuesto le pega al que menos tiene y por supuesto que es difícil hacer negocios con estos niveles de inflación, lo importante es cuál es la expectativa de futuro, ¿no? Si el año que viene tenemos 300% de inflación, pero tenemos una política monetaria consistente, con una política fiscal también consistente, con un plan económico serio, con políticas serias, nos abrimos al mundo y empezamos a ordenar un poco esto, bueno, veremos un escenario parecido al del año 91, ¿no? Con inflación muy alta, pero en franca descendencia, o con la expectativa de que baje. Ahora, hoy hacer apuestas sobre eso es absolutamente imposible y el que te diga cuánto va a ser la inflación, cuál va a ser el plan económico o a cuánto va a estar el dólar mañana, está mintiendo porque es imposible saberlo. Bueno, casi 3 años atrás, Manuel Adorni, todavía ciudadano sin involucramiento con el gobierno. No le tenía fe a Milei, decía que, no sé si él pensaría que ganaba Milei o Sergio Massa, pero dijo el año que viene 300% de inflación. La verdad que un archivo interesante, ¿no? De un Adorni que seguramente todavía no se imaginaba que iba a ser funcionario del gobierno de Javier Milei, ¿no? Y después, bueno, llegar al gobierno, ascender rápidamente y no entender que quienes estamos en la función pública estamos de paso en la función pública, que tenemos que hacerlo por convicción y por militancia, haciendo un sacrificio personal que nadie nos pide, que lo hacemos voluntariamente porque creemos que podemos aportar algo al debate público y al bienestar del país. Y obviamente en el caso Adorni, hoy muy cuestionado en las investigaciones judiciales sobre su patrimonio, ¿no? Evidentemente llegó al poder y le agarró el gustito. Le agarró el gustito a ciertos privilegios de casta que habían dicho que venían a combatir, ¿no? ¿Te sorprende que lo haya el presidente y su hermana quizás mantenido en el cargo? ¿Todavía Bueno, ahora? creo que sí, creo que es una persona muy cercana. No lo era, vos en esta declaración lo ves claramente, o sea, no es que estaba haciendo campaña hiper por Javier Milei, hablaba de una inflación superior para el siguiente año. Él entra a medio último momento, me parece, al gobierno, pero claro, viste, la fe de los conversos siempre suele ser la más fuerte. Y él generó un vínculo muy estrecho con Javier y Karina Milei, que lo hizo estar sentado en la mesa cuando se discutió Libra, estar organizando el Tech Forum, que le acercó a Milei varios de los criptoempresarios que lo llevaron a esa criptoestafa, estar en la mesa de las decisiones de la mesa chica en términos de la estrategia de medios, de redes sociales, etcétera. También hay con Santiago Caputo, eso le da una cercanía, un conocimiento y entiendo yo una fidelidad y una lealtad a Karina Milei sobre todo que hace que no lo quieran soltar, porque en definitiva Manuel Adorni es la voz de la firma de Karina Milei en la jefatura de gabinete. Esteban, Ejecuta lo que Karina pide. Esteban, ¿se puede gobernar con semejante nivel de internas en el gobierno nacional? No hay gobierno. O sea, sé que en estos días es contraintuitivo lo que yo digo porque dicen, bueno, pero fue al Congreso, sacó tal ley, sacó tal ley. Te diría que la mayoría de las leyes que salieron y que lograron construirse aquí en el Congreso en las últimas semanas tienen más que ver con intereses que están fuera del gobierno. Ley de glaciares, eran claros los intereses y cómo esos intereses de las mineras impactaron sobre todo en los gobernadores de las provincias del norte. Lo de zona fría, un lobby de las empresas de la distribución eléctrica tremendo, donde aparecen obviamente
muy presentes, por dar dos números, 1.800 millones de dólares de compensaciones para las empresas deudoras de Camesa, se van a ahorrar de sus balances, pero aparte la compensación por tarifa no cobrada en las leyes de emergencia del año 2002, que eso asciende a, en el caso de una sola de las distribuidoras del AMBA, 3.8 billones de pesos, son unos 2.500, 2.600 millones de dólares, Uf. que le abrimos la puerta a reclamo a solo una de las compañías en un momento donde el gobierno dice que no hay plata. Así que imagínate si no había intereses para que esa ley de zona fría saliera, ¿no? Y me parece que el gobierno en sí, en lo que es la gestión, viene muy complicado y prácticamente paralizado, ¿no? Bien. Y eso se ve claramente. Bueno, ahora sí, llegamos al momento de la última pregunta y bueno, agradecemos muchísimo a Natalia Aquilino, que nos aporta, que nos agrega valor con su mirada, con su especialidad en la política desde su rol que había cumplido en algún momento en el CIPEC, así que sabe mucho de gestión pública. Escuchamos a Natalia Aquilino. Probablemente coincidimos en que existe en este momento a nivel global un retroceso muy grande para la agenda de derechos humanos, sobre todo viendo las últimas elecciones y cómo se han dado los acontecimientos, también con el repliegue de muchos países de organismos como Naciones Unidas. En ese sentido, Argentina no es ajena a este escenario, está de alguna manera claudicando en su histórica apoyo y también defensa de la agenda de derechos humanos. Por eso me gustaría preguntarle, en este caso al diputado Paulón, ¿cómo ve esos desafíos más a nivel territorial y por qué no hemos en algún punto logrado defender esa causa desde las bases? Muchas gracias. Esteban, tenés la palabra. Interesantísima pregunta. Comparto que estamos en un contexto de retroceso de derechos humanos a nivel global y que las experiencias de la extrema derecha en los gobiernos, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos y en otros países, han elegido al campo de los derechos humanos y a los colectivos feministas y de la diversidad sexual, LGBTIQ+, como foco de los ataques. Yo siempre me recuesto en la confianza que tengo en la sociedad democrática argentina. Cuando el presidente Javier Milei llevó al extremo sus ataques al colectivo LGTBIQ+, e intentó vincular la homosexualidad con la pedofilia, fue la sociedad argentina en pleno que salió a la calle a defender los valores democráticos y el respeto a la diversidad. Incluso mucha gente que votó a Javier Milei, ¿no? Entendiendo que el proceso de Javier Milei en Argentina viene de la mano de una necesidad y una angustia económica, pero no obviamente de la mano de esta pretendida batalla cultural que el gobierno ha ido dejando de lado. Esto no quita que no hay permanentemente una intención de horadar los derechos humanos, de desfinanciar los organismos de derechos humanos, las políticas de memoria, de atacar al colectivo LGBTIQ+. Tuvimos una modificación de la ley de identidad de género por decreto, de una retórica, una narrativa permanentemente hostil que obviamente genera hostilidad social y esto se ve en el incremento de los ataques, pero de los ataques hacia la comunidad LGBTIQ+. De hecho, en estos días está sucediendo el juicio por el triple lesbicidio en Barracas, que es un crimen de odio a poco de iniciado el gobierno de Javier Milei. Pero creo que en el territorio, en la base, hay que seguir construyendo y activando esa pulsión ciudadana que tiene la sociedad argentina, que a veces no la vemos tan claramente, pero que cuando se ponen en crisis ciertos valores vinculados a los derechos humanos, a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la inclusión, rápidamente se activan. Pasó con discapacidad, pasó con el Garrahan, pasó con las universidades, pasó con el discurso de vinculación de homosexualidad y pedofilia del presidente, pasa cada 24 de marzo con plazas llenas en todo el país. Hay que tener confianza en la sociedad democrática y trabajar para que active y salga a la calle y sigamos defendiendo la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Esteban, muchísimas gracias por participar en esta décima temporada de La Última Pregunta. No, por favor, gracias a ustedes, fue un placer y gracias por la invitación. Ha sido entonces Esteban Paulón aquí por Next en La Última Pregunta. Nosotros en el próximo bloque vamos a charlar de Agenda Libre con Soledad Saluso. Ya volvemos, una pausa más y cerramos el día.
Bueno, y llegamos al último bloque. Vamos a hablar de temas libres, ¿no? Sole Saluso, ¿vos qué propones? Hola Pedro, buenas noches. Yo propongo hablar un poco de lo que cada vez que pasa una fecha tan significativa para todos los argentinos como el 25 de mayo, termina discutiéndose más las formas, las fotos, que el fondo, como nos decía la semana pasada Mario Russo, de la deuda social que proponía la Revolución de Mayo Sí. y que quedó totalmente no saldada. Bueno, de eso quiero hablar, de por qué en vez de profundizar aspectos que necesitamos acercar, seguimos dividiéndonos con fotos que hablan de una falta de institucionalidad, de falta de respeto a los cargos. Digo, vos podés quererte o no quererte con alguien, llevarte mejor o llevarte peor, pero cuando estás en un cargo para el que te eligieron, en donde vos vendiste una imagen y una imagen de equipo, hoy ver a la vicepresidenta denigrada, porque le hacen todo para que quede apartada de todo y que la exponga a toda esa situación. Bueno, y después lo que decía Cuerva, respecto a temas muy puntuales que deberían tomar nota, y no como lo que está sucediendo, que en vez de revisar todas estas cosas, estamos discutiendo los octógonos en los envases con la ley de etiquetado, que no digo que esté bien o mal, porque muchos la cuestionan, pero no está hoy como algo prioritario. Es la novedad de la semana, ¿no? Sí. Y esto de considerar que este gobierno avanza contra algunos derechos recientemente adquiridos a veces por la sociedad argentina, como esto de que tiene que ver con la alimentación saludable, con la discusión sobre cómo advertirle a los consumidores que en los paquetes puede haber un producto que tiene algún efecto, digamos, si tiene mayores cantidades de grasas, que lo sepas. Exacto, que ese era el objetivo, pero también sabemos que como toda cuestión tiene distintas miradas. Sabemos que hay muchos nutricionistas, especialistas de la alimentación que dicen que no está bien hecha esa ley, que no están bien colocadas esas informaciones en los envases y que además no hay una unificación. Vos te vas a otro lado y la tienen reglamentada de otra manera. Acá cerca, Brasil, un país vecino, funciona de otra manera. Entonces como que tiene cosas a ajustar, pero yo a lo que voy es que está bien, hay que discutir esto. Hay empresas que también deben presionar porque cuando vos ves un envase y ves todos esos octógonos, antes no le dabas mucha bolilla, ahora te informás y no lo comprás. A veces te asusta un poquito tanto, Sí, cuando ves tantos todos, octógonos. cuando tienen todos, como nos decía una Nutri, más de 3 y ya buscás otro. Lo Pero que- no está en la escena, digo, hay cosas más importantes hoy. A ver, lo ideal es que cuando se discute un proyecto, una ley a nivel nacional, a nivel local, de ese proceso surja un consenso que respalde esa ley, que la haga lo mejor posible. Pero cuando no sucede, no deberíamos tener o temer a rediscutir algo de esa ley por más que sea reciente. El caso de Rafaela con la Te iba a con decir. la ordenanza de remises es un caso que ilustra muy bien esta situación. En diciembre se aprobó una ordenanza que no dejó conformes a nadie. Exacto, hoy se revisa, se modifica. Bueno, en su momento fitosanitarios, o tenemos diferentes temas que me parece que está bien discutir y mejorar, todo es mejorable. Yo digo los tiempos, las prioridades, cuando algo es o no prioritario. Aquí en Rafaela, con todas las diferencias que pueden tener entre los actores políticos que tenemos, están todos en el mismo acto, en la misma foto, en el Cine Teatro Belgrano, en el acto oficial, después en el Tedeum, porque eso es institucionalidad. Al menos a mí, como ciudadano, me gusta ver esa imagen, no me gusta que estén todos divididos. Después en tu vida privada, si te cae mejor, te cae peor o tenés diferencias, zanjalas adentro, Así no tan es. expuestas. Así es, en Rafaela no toleramos esa polarización extrema que sí observamos en el tablero nacional, pero aquí en Rafaela no lo soportamos. Hay presiones de las instituciones que siempre instan a discutir el consenso, digamos el futuro entre todos. A ver, hay instituciones que se han sentado a la mesa grande como el centro comercial, la sociedad rural, hoy el sector científico, educativo también tiene una representación muy importante en esa mesa. Entonces, hay referentes de distintas instituciones que se tienen que sentar con la política y ver qué es lo mejor para Rafaela. Bueno,
el caso de Brian Mayer, que está muy cercano a la libertad y busca todos esos modos, igualmente en una situación extrema se va a sentar, porque ya estuvo de un lado o del otro, digamos, conversando, y por momentos notas que baja el tono cuando está, porque sabe que la gente de acá hasta un punto lo banca, pero después quiere cosas de resolución, cosas de propuestas, y es una gran intriga en este extenso o corto periodo que faltan para las elecciones de 2027, ver qué líderes van a salir, porque hay espacios que lo tienen muy claro, después habrá que ver si eso se consolida, pero después tenés que ver si ese dirigente que quiere ir a las urnas tiene todo el respaldo o es potable para lo que quieren, porque claramente en el próximo escenario el peronismo va a querer recuperar la ciudad. Tal cual, y ahí sí tiene jóvenes referentes emergentes desde el bloque mismo del Consejo Municipal, no mucho más, desde ahí es donde pueden, digamos, o están saliendo las figuras que de alguna manera van a protagonizar digamos, la conducción del peronismo en los próximos años, pero hay una transición todavía con grandes caciques que están ahí como en las sombras, pero que pueden aparecer y te cambian todo con un mensaje. Lo que pasa es que el discurso de la renovación es muy lindo, pero después en la práctica hay muy poca renovación, porque en los cargos definitivos ves mucho las mismas caras, y eso es lo que a veces la gente también reclama. También hay mucha gente que no se decide involucrar de lleno en la política porque no tiene buena prensa, buena imagen hoy en día. Pero bueno, en el día de marketing lo importante es cómo se vendan. Exacto, hoy es el día del marketing. El día del marketing, exacto. Estamos cerrando la última pregunta con el día del marketing y muchos utilizan el marketing y el marketing digital. Tal cual, comunicación, política, marketing digital, todos en las redes sociales no deben faltar en ese lugar, deben tener cómo debe ser ese mensaje, cómo debe ser cortito, simpático. Entrenados, están muy entrenados. Lo que me quedo para la próxima, como ahí picando, digo, ¿cómo jugará la ciudad la gente del PRO con el nuevo intento, o la intención, al menos hoy es solo la intención de Macri de volver al ruedo? ¿Cómo estará ahí el espacio unido? ¿Habrá lugar para que Macri vuelva al ruedo? Sí, no. Vos fijate que el gobernador Maximiliano Puyaro tiene un diálogo abierto con Macri. Así cercano, que, y cercano con la vicegobernadora, la actual senadora. La diputada. La diputada Gisela Scaglia, perdón. Bien. Muy, muy fluido, entonces me parece que por ahí va a ir. Pero va a ser interesante ver cómo se compone todo esto. Antes del cierre, una breve digamos, reflexión sobre renovación. El peronismo parece mostrar cartas nuevas en el Consejo y el gobierno local, la renovación es Leonardo Viotti, porque después, con nuevas figuras que incorporó el gabinete, no ha logrado que ninguna se proyecte demasiado y tuvo que recurrir a figuras como Hugo Menossi y Fernando Muriel. Viejos conocidos, no por la edad, pero viejos conocidos. Así es, bueno. Bueno, Sole, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Pedro. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en junio ya. Claro, ya saltamos el mes. Así es, así que ya estamos terminando este primer semestre prácticamente. Después falta un mes y llegarán los Juegos Sudamericanos. Todo mejora el próximo semestre, no te preocupes. Todo mejora, bueno. Gracias, Sole. Saluso con nosotros aquí en el último bloque. Cerramos esta entrega de la última pregunta y nos volvemos a ver miércoles de la semana que viene, 9 de la noche, aquí, solo por Next.